nos bendiga en esta noche en su palabra. Saludamos a la iglesia y a quienes nos hacen favor de conectarse. Nuestra intención es bendecirlos y compartimos siempre una palabra y tiene que ver con simplemente con eso. La introducción tiene que ver con una síntesis de lo que se va a hablar generalmente, así que eso es lo que voy a hacer. Estamos iniciando una enseñanza nueva y tiene que ver con las dificultades de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva a todos nos gusta, además el capítulo 2, milagros, señales, pero el enemigo siempre ha atacado a la iglesia. Debo de recordarles, hermano, que la iglesia de Cristo no la ha pasado los 20 siglos de existencia porque el enemigo nos está atacando. Usted nunca va a escuchar la iglesia romana se dividió. Usted nunca va a escuchar y los musulmanes, como están locos entre ellos, se mataron. Siempre, hermano, la iglesia de Cristo está batallando. Si no es de una forma, es de otra. Usted puede venir los domingos y se está hablando de la iglesia de Cristo, de lo difícil que ha sido. Así que, hermano, aquí el precio es alto. La pregunta es, ¿quién lo quiere pagar? Aquí es así. Vamos a ver 8 capítulos profundos, difíciles, y estamos viendo un poco de historia y estamos tratando de hablar de situaciones con muy poca información. La semana pasada les dije que esta carta se escribió, lo que es el Evangelio de Juan, las 3 cartas del Apocalipsis, entre el año 90 y 105. No hay una fecha exacta, porque les decía que no hay destinatarios, ni hay salutaciones finales. Entonces el apóstol Juan está dirigiendo la iglesia en la ciudad de Éfeso y ubicamos en el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis cómo Dios les habla a la iglesia de Éfeso, y es a la que les dice que habían dejado su primer amor. Y veíamos algo, hermano, que la iglesia dejó de funcionar en los estándares que siempre se ha solicitado, y lo que se solicita, hermano, para ser un buen miembro es estar en santificación, y veíamos que la palabra santo es diferente. Quedamos viendo, hermano, cómo ya estaban metiendo enseñanzas torcidas, unos que se decían hermanos de la misma fe, por eso dice ahí, eran de nosotros, pero no eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Vamos al capítulo 1 de la primera epístola. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo, Jesucristo. Versículo 4, por favor. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En ese tiempo había que contrarrestar la filosofía contemporánea con la sana doctrina. ¿Cómo se combate una idea herética con la sana doctrina? Entonces vamos a ver cuál era la filosofía y el pensamiento herético que surgió en aquellos días. Y es que ya había falsos profetas, ya había falsos maestros, como tal, estaban equivocados, y querían colocar dentro de la fe cristiana, porque estaba muy duro el ataque, porque estaban en ciudades de las cuales dominaban los griegos. Y quiero que sepa, hermano, que el espíritu griego es de los más difíciles de derribar. El espíritu griego tiene que ver con todo lo que es como las universidades, lo secularizado. Cuando usted ve el modelo griego y usted ve el modelo hebreo, son diferentes hablando de cómo se enseña. Entonces ellos son mucha palabra y poca práctica. Aquí en el modelo hebreo es mucha práctica y allá es mucha palabra. Entonces por eso ellos están medio mal de la cabeza.
Hay una materia que se llama filosofía y ¿cómo? Y hierbas, dicen, ¿no? Porque ya ven que unos fuman así y otros así, dicen. Así que había una tendencia de pensamiento a la que se le había dado el nombre general de gnosticismo. Y la idea básica de ese pensamiento gnóstico era que era bueno el espíritu y que la materia, o sea, el cuerpo, era esencialmente mala. Los gnósticos de ese tiempo despreciaban muchas cosas que tenían que ver con la materia. Principalmente despreciaban el cuerpo por ser material y decían que el cuerpo es esencialmente malo. Ellos decían que el espíritu del hombre estaba prisionero dentro de ese cuerpo, o sea que el espíritu del hombre no tenía ninguna función, que estaba como de adorno. Y entonces nosotros vemos en la Biblia que nosotros somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, o al revés, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces ellos de alguna manera manifestaban el dualismo, que es cuerpo y alma, y que el espíritu no funcionaba. Y entonces ellos decían que el espíritu sí lo daba Dios del hombre, pero que estaba prisionero. Entonces había que liberar esa famosa semilla, ese espíritu del cuerpo, porque era malo, y entonces solamente se podía liberar por medio de un conocimiento secreto, haciendo un ritual elaborado que solamente los gnósticos podían transmitir. Y entonces estaban ellos transmitiendo esas falsas ideas, esas falsas costumbres, y entonces ellos empezaban a sentir iluminados. Así que fíjese, hermano, lo que le voy a decir, porque el pensamiento griego es complicado. O sea, empezaron a hacer tremenda revoltura. Ahorita lo voy a ubicar con lo que les estoy diciendo. No, hermano, no habían ellos no podían clarificar que exactamente el cuerpo era malo y que solamente el espíritu era bueno, y ellos decían que el cuerpo y el alma vendrían a ser como una porquería. Y entonces el propósito de ellos era que había que liberar el espíritu del hombre del vil cuerpo donde está prisionero, cosa, hermano, que nosotros en las escrituras nos indican que no, el espíritu del hombre no hay que liberarlo, sino activarlo. Porque fíjese lo que le voy a decir, hermano, que el espíritu es el área más fuerte de su cuerpo. Es tan fuerte el espíritu humano que viene a ayudar a las otras áreas de nuestro ser, como es el cuerpo y el alma, a la santificación y a la regeneración. Mire, hermano, lo voy a llevar a la primera cita. Cómo la palabra de Dios enseña que el espíritu que tenemos los hombres es tremenda bendición. La palabra de Jehová es, ¿qué dice? El espíritu del hombre. Es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de corazón. El espíritu está por encima de la mente y del corazón, hermano. Aquí dice que el espíritu escudriña, ¿qué dice ahí? El corazón. Lo más profundo que hay en nosotros, el espíritu lo rastrea, capta qué es lo que tiene. Solamente, hermano, sucede que mucha parte del pueblo evangélico no conoce esa área de su cuerpo. Solamente se da cuenta de su cuerpo, ¿verdad? Cuando empieza a pedir que tiene hambre, hasta le preguntamos, ¿y qué se te antoja? ¿Sí, no? Ay, ya empieza a sacar la lista, ¿qué día es? Miércoles, no, pues, ¿y qué helados hay? Y ya empiezan a buscar. Y si tiene usted, hermano, alguna tristeza, algo, su alma, pero el espíritu no todos lo identifican. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo, sientes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice? No las que. Nosotros usamos partes muy corrientes para decir, yo sentí de parte de Dios. No, aquí vea el nivel. Dice, Dios no las que. No las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Dios también tiene espíritu. Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Y dice ahí, ¿quién? El espíritu del hombre es quien conoce qué te pasa. Tú luego no sabes y andas pagándole a un psicólogo para que te diga qué te pasa.
El espíritu es el que te revela cuando te dice estás bien triste. Te dejó la tipa esa haciendo. O al revés. O no, o estás frustrado. Tú no te das cuenta, el espíritu rastrea y dice estás frustrado. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en ¿dónde? En el hombre. Que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué dice? Entonces, hermano, luego nosotros traemos un desorden en nuestra vida. Tú oyes la palabra y la palabra es espiritual, va a tu espíritu. Quien lo da, hermano, es el Espíritu de Dios. Y luego cuando no conoces lo pones en tu alma y no sacas tu tristeza, no sacas tu depresión, no sacas tu angustia y empiezas a revolver todo. Pero cuando hay una palabra, tú debes de captar cómo el Espíritu Santo empieza a hablar a tu espíritu. Dice, pero el hombre natural no percibe, no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Usted y yo ahorita, hermano, estábamos en los cánticos, alguien puede llegar y decir, ¿quién sabe a quién le cantaban? Yo volteé para todos lados y no vi nada. Y luego se pusieron a orar y cerraban los ojos y hacían cosas. Entonces para la gente natural, para uno está loco. No las pueden entender porque se han de discernir, como dice. ¿Estamos ahí? ¿Cómo? Se han de discernir, como dice. No ponen las citas, gloria a Dios. Porque se disciernen, ¿cómo, hermano? Espiritualmente. O sea, alguien, hermano, va a arrancar aquí la alabanza. Los debe de discernir y decir, ¿sabe qué, hermano? Está usted bien apagado. Está indispuesto. Muchos de aquí vienen ya con un ajetreo. Muchos están estresados y empiezan, hermano, a discernir el ambiente. Dice el 15, sin en cambio el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas. Uno dice que sé qué le pasa a los embajadores. Pero él no es juzgado ¿de qué? De nadie, porque está discerniendo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? Usted y yo, hermano, cuando nosotros venimos aquí, desde que salimos de nuestra casa, venimos dispuestos, venimos con fe, hermano. Porque usted dice que la verdad le hemos pasado mal, pues todos le hemos pasado mal. Si usted dice la verdad es que la economía está difícil, no vaya a pensar que este es el único. Si usted dice que hemos enfermado, también hemos enfermado. Si usted dice que estoy cansado, es que estoy... O sea, todos estamos así. Nosotros venimos aquí, hermano, con una mentalidad especial y decir, hermano, abrimos el lugar con fe, se prepara con fe. Dice, Dios los vi barrer, se barre con fe, se abre la puerta con fe, se recibe a los hermanos con fe, hermano, porque si no, hermano, esto está bien difícil. Si hay algo impresionante y profundo, hermano, es el espíritu humano. Porque es la parte más fuerte de su ser, es su espíritu. Usted puede estar enfermo, pero espiritualmente bien. O sea, usted puede decir, tengo una enfermedad y le pone el nombre que usted desea, pero usted tiene toda la fe y decir, pero me he abandonado a Dios y mi vida depende de Él. Usted tiene una actitud diferente, ¿no? ¿Cómo estás? Pues estoy con todos los hombros así. Su espíritu, hermano, viene, el espíritu le empieza a recordar la palabra y lo levanta. Y usted dice, ¿cómo es este que estando enfermo, que estando desempleado, que teniendo todo en contra, cómo es que todavía glorifica a Dios? Ese espíritu humano que Dios nos ha dado, bien utilizado, acumula poder. Ahí radica el poder, ahí radica la unción. El espíritu humano acumula la fe, acumula las virtudes del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ahí se acumulan. Bueno, hermano, Dios pernota ahí para que usted lo sepa. Si Dios habita en una vida, es ahí. No es en el alma, no es, hermano. Yo sé que a veces nosotros decimos con toda mi mente, con todo mi corazón, pero déjeme le digo, técnicamente, hermano, Dios habita en su espíritu.
porque el Espíritu Santo se conecta a su espíritu. Lo voy a llevar a la cita. Romanos. Mas vosotros no vivís según la ¿qué? La carne. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora con vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? Así, si alguien dice todos somos hijos de Dios, para ser hijo de Dios primero tenemos que entrarle a la ley de la adopción, donde tú le dices que Él sea tu Dios. Y luego Él te da su Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, dice que ¿qué? No es de Él, aunque digan todos somos hijos de Dios, también es mejor desengáñelos. Y cuando ven a los animalitos dicen, hasta este perrito es hijo de Dios. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muera con vosotros, el que le levantó de los muertos Jesús, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en dónde? En vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Y dice otra vez ya se volvió a embriagar y otra vez ya se volvió a drogar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso se logra a través de tu Espíritu. Mientras más llenura tú tengas del Espíritu Santo, más haces morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué dice? Cuando alguien dice, ¿vas al culto? Digas, sí. Dice, y si no vas, pierdes tu salvación, pues dígale, pues no, pero yo tengo una necesidad de ir. Así como muchos tienen necesidad de comer sus 5 veces al día con su desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Así uno igual tiene necesidad. ¿Quién dice amén? Amén. 15. Dice, pues no habéis recibido, ahí está espíritu con minúscula, el espíritu de ¿qué? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, dice. Y mire, para cerrar, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? No a tu alma, no a tu corazón, no a tu mente. ¿A dónde te da testimonio? A tu espíritu de que tú eres. Amén. Cuando tú conoces, hermano, esa área, nunca vas a estar tirado, te lo puedo asegurar y firmar. Porque Dios, hermano, dice el Señor, la verdad que el espíritu está dispuesto, mas la carne, ¿qué dice? Ay, qué bueno que a nadie le da hambre, sueño y cansancio. Estoy hablando del espíritu. Cuando una persona muere, hermano, fíjese cómo vamos a separar las 3 áreas, para que vea cómo estaban bien drogados los gnosticistas. Cuando una persona muere, el espíritu regresa con Dios, no anda vagando como los espiritistas le quieren hacer, que dicen, vi el espíritu de tu abuelito y andaba buscando su cocol o sus natas. Eso, hermano, es una enseñanza espiritista. Lo voy a llevar a la Biblia para que vea, hermano, cómo el espíritu de él son de Dios. Vamos a Eclesiastés 8. ¿Está sobre qué? No puede uno, hermano, decir yo sé dónde poner mi espíritu, dónde colocarnos. ¿Para retener qué? El espíritu. Tú no puedes. Ni potestad sobre el día de qué. Que tú digas yo sé qué día me voy a morir y todo lo que va a pasar con mi ser. Y no valen más armas en tal guerra, ni impiedad librará al que la posee. Los espíritus le pertenecen a Dios, hermano, los de los hombres. Usted puede ver al Señor Jesús en la cruz, que dice en tus manos encomiendo, ¿qué dijo? Porque esos vuelven a Dios. Es el área que se conecta. Nada de que ella andaba por ahí buscando entre la cocina, porque ya ve que hay unos que se paran como ratón de panadería, dicen buscando migajas a ver a dónde. Eclesiastés 12. Fíjese cómo le pertenece a Dios esa área.
Dice, y el polvo vuelva ¿a dónde? A la tierra como era, y el espíritu vuelva ¿a quién? Una persona, hermano, es recogida y el espíritu vuelve a Dios. Nada de que es tu espíritu, hermano. Usted y yo no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Él. Dice la palabra que Él es el Dios de los espíritus. Usted sabe que cuando está con minúscula es de hombre y cuando es con mayúscula es espíritu de Dios. Vamos a Hebreos 12. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, ¿qué? Los espíritus de los hechos perfectos. El Dios de los espíritus de los hombres es Él, a Él le pertenecen, por eso vuelven a Dios, por eso los espíritus de los hombres vuelven a Dios. Vamos a Apocalipsis 22. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios ¿de qué? De los espíritus de los profetas. De los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cómo? Pronto. Porque Dios, hermano, cuando alguien ve a un profeta, pero profeta, no payasos, no adivinos corrientes que digan, Dios me muestra. Espérame, déjame conectarme al Facebook. Sí, aquí dice que tu novia es tal y que así, y wow, ¿qué pasa aquí esa persona? Y ahí pasa todo. No, profetas genuinos, esos que te abren tu corazón así, que te dice, eres bien ratero, no has pagado tus diezmos, no hay nadie que ya está, ya vimos ahí en Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios. ¿Sí dice así? Sí. Cuando alguien muere, el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo va a la tierra, de ahí fue sacado al polvo, ya vimos. Y el alma es la que va a juicio. Está bien fácil. El cuerpo al polvo, el espíritu a Dios, y el alma es la que va a juicio. Vamos a Lucas 12, dice el 19. Está hablando del rico insensato, dice el 19. Está dando el Señor una parábola de alguien que amaba mucho sus bienes. Dice, y diré alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. ¿Estamos ahí bien? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu ¿qué? Tu alma. No dice tu espíritu, no dice tu cuerpo. ¿Qué vinieron a pedir? Alma. Y lo que has provisto, ¿qué dice? ¿De quién será? Ahí entran las nueras, los yernos, ya. Todo lo que trabajaste, ¿para quién es? Dice. Ahí dice, para alma. El alma es la que se va a juicio. 21 de Lucas. Dice, con vuestra paciencia, ¿qué se va a ganar? ¿Qué es lo que se va a salvar, hermano? El alma. Tu alma. Por eso cuando dice, tienes que predicar para ganar, ¿qué? Alma. No espíritus, no cuerpos. Porque el cuerpo, hermano, así aunque esté de bello como el mío, se va a ir a la tierra. Y seguramente los gusanos no van a quedarse con hambre si es que queda uno con estas, yo soy el mejor, 100 kilos o 200 libras. Si están flacos dicen que son libras, ¿verdad? Y estás medio chonchito porque son kilos. Todos esos 100 kilos de pura alabanza y adoración se van a ir al polvo. El alma es la que se va a juicio. Capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué vieron? Las almas. ¿Qué vio Juan? Las almas, no vio los espíritus, no vio los cuerpos de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? La palabra de Dios. Y por el testimonio que tenían. Ahí están las almas. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. ¿Como qué? Como ellos. Sus almas, ahí está, bien separadito, cuerpo, alma y espíritu. Tú, hermano, sabes usar tu espíritu, te va a ir bien. Necesitamos fe, hermano, ahí radica. Si uno dice, hermano, la he pasado bien mal, estás usando tu alma. Si tú dices, he estado triste, estás usando tu alma. Todo, hermano, todo la hemos pasado difícil, pero empiezas a usar la fe. En tu espíritu haces una bodega, hermano. Ahí haces una bodega, estás pasando la dura y dices, necesito gozo. Voy y saco ahí, voy y saco.
Es, hermano, lo que les quiero decir, porque siempre la iglesia ha sido atacada en esta área, en la división. La iglesia cristiana, a como trabaja el diablo, hermano, trabaja bajo división. ¿Por qué corrieron al diablo del cielo? Por rebelde. Y se trajo la tercera parte de ángeles que después les cambiaron con un nombre bien padre. Se llaman demonios, los infelices. Fíjense lo que le quiero decir, porque de eso van a tratar estos capítulos. Muchos no saben, no conocen la historia de la iglesia. Venga el domingo para que vea cómo es que la iglesia de Cristo ha permanecido hasta el día de hoy. La iglesia genuina de Cristo, ¿sabe cuál es? La que predica y vive el evangelio del reino. La que predica lo que practica, o lo que practica lo que predica. Y es la que cuida la sana doctrina, hermano. Fíjese, hermano, esto lo vamos a ver en la escuela dominical, en la historia de la iglesia. La primera iglesia que se separa, que sale de los evangélicos, es la iglesia católica, digo católica. Ya veremos allá en el año 313, Constantino es quien empieza a hacer eso. Y luego para los siglos 17, 18, 19 y hasta el 20, de la misma iglesia evangélica salieron testigos de Jehová. Ahí vienen las fechas, nada más que no me voy a adelantar, porque si no luego se van a meter en problemas acá conmigo cuando empiecen a meterse a mis temas. Entonces, nomás les voy a dar un adelanto. De la iglesia evangélica salieron, hermano, católicos, testigos de Jehová, salieron mormones, ahí van a estar las fechas, adventistas, y hasta los de la luz del mundo. ¿Y sabe quiénes salieron, hermano? Como algo cercano, los de Pare de Mentir. ¿Sabe quiénes son esos? Todos esos son sectas, para que no se espanten. Ellos no dicen que somos secta. Ellos salieron de la iglesia evangélica. No se espante del nombre, soy muy feo porque dicen, ay, era como una secta. La palabra secta solamente quiere decir que son de un sector, que están apartados. ¿Qué es una secta? Los que se apartan de la sana doctrina, cuando tienen prácticas que no respaldan la Biblia. Miren, vamos a darle a los de Pare de Mentir. Son los últimos que salieron. Estos salieron allá por el 1975. ¿Cuántos años son para acá? ¿40 y qué? ¿Cuántos tienen? 40. ¿Cómo está mi carnal aquí? 46. 46. ¿Quién da más? 46. ¿Qué damos? 47. Esos son los últimos que saben de dónde salieron, de la iglesia evangélica. Y tienen 100,000 cosas torcidas. Son feticheros, o sea, ellos dicen, aquí tenemos la cruz, de una estrella de la cruz de Cristo, solamente ven y con 200 varitos la tienes. Bueno, así lo dicen, pero... Y trajeron aceite de allá, del monte de los olivos, y trajeron agua del Jordán. Esos salieron de la iglesia evangélica. Es a lo que quiero enseñarles, que como los gnósticos eran personas que metían ideas torcidas. Y usted puede oír todo, un día no le va a pasar nada. Si usted un día a las 12 de la noche, usted dice, vamos a ver ahora qué babosadas dicen, no le va a hacer daño. Usted nada más se va a dar cuenta cómo ellos no están en la verdad. ¿Saben qué se atrevieron a hacer, hermano? Una copia del templo de Salomón. Se atrevieron a hacer una copia del arca de la alianza. Se atrevieron a meter así tipos como si fueran judíos, como si fueran los sacerdotes. Todo eso ha pasado. ¿Sabe de dónde salieron? De la iglesia evangélica. ¿Siguen ahí, hermano? A lo que estamos. Ya lo veremos esto el domingo, los domingos en la iglesia, en la historia de la iglesia. ¿Dónde ha estado esto, hermano? El ataque siempre es desde adentro. De afuera no es. Mire, hermano, aquí le voy a decir, espero y no me tome a mal lo que le voy a comentar. Usted y yo aquí adentro podemos tener diferencias por lo que sea. ¿Qué color es esta tela? ¿Es blanca o es beige? Es beige para acá. Yo la veo blanca. ¿Qué color es este? ¿Mostaza o dorado? Mostaza. Yo lo veo dorado. ¿Viste llevar la contraria o qué pasó? No,
Pero déjame le enseño algo. Pero a mí eso no es trascendente. Si usted me dice es blanca y es mostaza, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos siendo cuates. Pero cuando es doctrinal, entonces sí hay problemas. Y aquí, hermano, así es como ataca el diablo. Usted no me dice nada. Pues es el color. Y se ve bien, se ve bien. No es trascendente, pero cuando es doctrinal y dice, no, hermano, es que nosotros ya estamos creyendo otras cosas, hágase para atrás y diga que ole. Por eso va uno a la Biblia. Estamos ahí, hermano. Entonces, hermano, para el primer siglo ya había falsos maestros. Y entonces, hermano, tenía que Juan, que era responsable de la iglesia, tenía que señalar a los falsos maestros. No estaban afuera, estaban adentro. Eso es lo trascendente. Eso es lo que lastima. No se habían apartado de la iglesia, sino, hermano, está alguien bien y de repente empiezan a alocarse. Uno podría decir que dicen que los de la iglesia de Par de Mentir están en 200 naciones, son las que están registradas y que tienen 50 millones de adeptos, y los de la Luz del Mundo tienen 5 y se sienten bien sanzones. ¿De dónde salieron? De dentro de la iglesia. Eso es lo que está pasando ahí. Estamos ahí en Primera de Juan. ¿Siguen ahí, hermanos? Otros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos los que están adentro, ¿qué dice? Así hay muchos. Yo he visto, hermanos que salieron de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Ya se sienten mesiánicos. Yeshua Hamashiach, órale, ya muere. No es el nombre de Dios. Y empiezan, hermano, a decir que la J no existe en el alefato hebreo. Y bueno, nada más les falta el kipe, ese negro aquí. Llegan bien salsas con sus shofares. No los ha visto, qué bueno. Y empieza a hacer la revoltura bien padre. Pero mejor vamos a darles a los del siglo I, no a los ex. Muchos en ese tiempo querían ser profetas sinceros. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo. Aquí se refiere, hermano, a todo espíritu, porque todos los hombres cargan un espíritu. Y cuando alguien se para aquí, debe de pararse en el espíritu. Entonces dice, no le creas a todo, no creáis a todo ¿qué? A todo hombre, sino probad ¿qué? El espíritu del que está hablando. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo con falsas ideas. ¿De dónde salieron? De la iglesia. Ya estaban colocando falsas enseñanzas, y entonces de una manera sutil estaban desviando a los miembros de la verdadera fe, colocando enseñanzas torcidas. Hermano, debería de poner esto en su casa. ¿Qué dicen los de Par de Mentir? Tú pon ahí al lado de tu cabecera, ahí donde tú te acuestas, y del otro lado coloca. Siguen ahí. Primera carta de Juan, capítulo 2. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Estamos ahí, 25. Dice el 26, os he escrito esto, ¿por quiénes? Por los que se engañan. Ya estaban predicando cosas torcidas. ¿Sabe qué llegaron a decir, hermano, de dentro de la iglesia? Esto es dentro de la iglesia. Llegaron a decir que Cristo no era el Mesías. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Va a ver que cuando esté el domingo eso está bien padre para que te tuerzan las doctrinas. Ellos no dicen, hermano, no reconocen que Cristo es Dios. Ellos no, ellos dicen que es Jehová, y que Cristo es profeta, y que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Así dice la Biblia. Pregunto. No. Ellos dicen que no, y todo en el nombre de Jehová. Y dice el Señor Jesucristo que todo se lo dio el Padre a Él. Dice que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y en ninguno hay salvación que no sea en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ya había falsos maestros que estaban negando al Señor Jesús, que estaban negando que fuera el Mesías. Dice ahí en primera carta de Juan, capítulo 2, está Juan, el apóstol Juan, refutando las falsas doctrinas. Dice el 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que, ¿qué dice? Que Jesús es el Cristo. No, Él no es. Él no es. Y dicen así los testigos de Jehová,
Él es la primera creación de Dios. Niegan que Jesús es ¿quién, hermano? El Mesías, el ungido. Ahora, en esta doctrina que está aquí, es posible que no fueran gnósticos, sino judíos. Vean cuánto estaba saliendo la revoltura. Por lo menos aquí en el estudio de la primera carta de Juan, por lo menos se ven 3 grupos que no están de acuerdo con la sana doctrina. Si usted pone atención, siempre ha habido diferencias entre judíos y cristianos. Siempre ha habido diferencias. Eso de que se sienten judíos mesiánicos, los cristianos, cristianos que estaban en el evangelio, de repente se les fue torciendo la cuestión y ahora ya hasta se dejan las barbas en la cuenta. ¿Qué pasó? Entre judíos y cristianos. Y le voy a decir por qué. Por eso, hermano, cuando de repente tú estás en una iglesia que no es la tuya y que vas de visita, algo no te cuadra y empiezan a poner un montón de adornos de los judíos. Empiezan a adornar los templos. Hay uno aquí sobre la López Mateos. Ahí está la puerta y está el menorá y están cosas así. Y hay una revoltura. Revuelven la gracia con la ley de Moisés. Pero esto pasó desde el primer siglo. Mire, vamos a Hechos capítulo 16. Va a adoptar a Timoteo porque él acaba de tener una diferencia con Bernabé. Se separó de Bernabé y tenían que hacer el viaje misionero. Dice Hechos capítulo 16, versículo 1. Vea cómo siempre ha habido un ataque entre judíos y cristianos. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de mujer creyente, pero ¿cómo subraya ahí? No aparece nunca su nombre, del nombre del padre de Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Esa es una práctica de los judíos solamente, por el pacto de Abraham que Dios les dijo. Aquí, ¿qué tuvo que hacer? Fíjese, le circuncidó. ¿Por causa de quién? De los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que decía, bueno, esto le va a entrar, pero su papá, ¿qué dice? Por eso siempre ha habido esos ataques entre cristianos y judíos. Siempre, hermano, lo hacen más difíciles todos. Todos, hermano. Cuando uno ve a los cristianos que se quieren volver mesiánicos, hasta oran como judíos. Vamos a ver qué dice Abba. Y los cantos, hermanos, se acabaron estos, ya puros hebreos. Empiezan a revolver. Ahora fíjese, le voy a decir por qué. Para un judío, o para un hebreo, como quiera, porque el término más exacto es hebreo, porque judíos solamente eran los de Judá, pero en fin. Para llegar a creer en un Mesías crucificado, ellos no lo entendían, porque los judíos, o los hebreos, esperaban a un hijo de David. David era rey, ¿estamos de acuerdo? Entonces ellos esperaban un político. Por eso cuando Cristo entra a Jerusalén, no entra en un caballo, porque se lo usaban los hombres de guerra, entró en un pollino. Entonces ellos no aceptan eso. Y entonces, hermano, así estaba la cuestión. Entonces, hermano, siempre el cristiano, el que no ha conocido nada de la religión judía, siempre ha tenido presente que Cristo volvería pronto. Y el enemigo sabe dañar. Siempre, hermano, cuando un grupo se separa por doctrinal, se empieza a ver claramente. Y de repente usted escucha cosas como estas, decir, es que al nuevo pastor no le gusta. No le gusta que las hermanas se tiñan el cabello. Ya valió gorro, van a ir. Y las quieren con puras faldas de los tobillos para abajo. Quien use pantalón está en pecado y las apedrean. Es que al nuevo pastor, ¿verdad? Oiga, por ahí alguien que... ¿Se acuerda cuando en los 90 se había un peinado así? Que le llamo yo el código de barras, no sé cómo se llama.
¿Sí saben ese, no? Ponían un tubo aquí y dije, bueno, es que no le gusta al pastor y él, ¿qué les manda? Vamos a ver, hermano, cómo se han colocado doctrinas falsas en la iglesia, porque siempre el ataque es por dentro. Así póngase.